dejan de ser tan graciosos. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos para intentar seguir con una vida normal, con una vida que no es normal? Claro, ¿quién podrá defendernos? Estamos en línea con la psicóloga infantil Andrea Cardemil, experta en crianza y autora además del libro Apego Seguro. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Armando, aquí sobreviviendo. ¿También en No, la casa? bien. Andrea, ¿cómo? Estoy sola con ¿Sola? 3 niños, así que me siento súper identificada con lo que estabas ¿Cierto? diciendo. Sí, claro, y con todos Sí, estos memes bastante. de niños amarrados mientras uno trabaja, ¿no es cierto? Que son, claro, son feroces y en el fondo esconden, son todos memes que hablan de maltrato y de cosas, pero que nos tomamos con humor porque entendemos que son parte de esta realidad compartida por muchos papás y mamás que estamos obligados a ser papás y mamás 24 horas al día. Sí, pero es que la risa es súper terapéutica. Cierto. También, entonces son sí. memes fuertes, Sí. uno se ríe Sí. y eso igual te sientes identificada, sabes Totalmente. que es difícil, entonces te ríes un rato y eso de alguna manera igual ayuda. Andrea, yo soy bien enemiga en general de los tips, los 5 claves para sobrevivir en la vida, las 5, pero en este caso creo que vale la pena hacer un listado de recomendaciones, por llamarlas de alguna manera, que nos permitan enfrentar lo que muchos de nosotros pensamos va a ser una realidad que se podría extender y que estas 2 semanas de las que nos habló la autoridad son una manera de, bueno, probablemente de dosificar la mala noticia, pero que más bien parecería que tenemos que prepararnos para una situación de este tipo que va a ser bastante más prolongada en el tiempo. ¿Cuáles dirías tú que son las cosas que uno no puede dejar de hacer? Por ejemplo, te doy la primera que yo hice como mamá. Yo tengo pegado en todas las piezas horarios de desayuno, de almuerzo, de algunas actividades, a qué hora se hace actividad académica, y estoy tratando, alarmas mediante, yo estaba en confinamiento hasta hoy, pero estoy tratando de llevarlo adelante lo más rígidamente posible hasta las 4 de la tarde, donde ahí simplemente se libera todo, pero esa fue, por ejemplo, la primera medida que yo tomé, que para mí, a mí se me hizo muy necesaria. Bueno, y Paula, yo creo que en el minuto en que se nos dijo que nos quedábamos en casa, si tú te fijas, lo que más circuló en ese momento eran memes de rutina, ¿cierto? Sí. Porque de alguna manera ante la angustia de, chuta, ¿cómo lo voy a hacer? De alguna manera establecer horarios y rutinas te da sensación de control. Y lo que ahora circula es mensajes de haz lo que puedas, como no es momento de perfección, porque yo creo que a la larga, en la medida que empezamos a implementar las rutinas que diseñamos en un principio, con el paso de los días nos fuimos dando cuenta que de pronto no eran fáciles de cumplir. Entonces, no significa que no necesitemos rutinas, todo lo contrario. Las rutinas le dan seguridad al niño y en momentos de incertidumbre, sobre todo los pequeños necesitan rutinas y a nosotros como adultos nos ayudan a organizarnos, ¿cierto? Sí. Y por tanto sí las necesitamos. Entonces el primer mensaje en relación a la rutina es que sea una rutina que ayude, que regule y no que estrese. Sí. ¿Ya? Mira, Andrea, entonces, como lo que tú dices y cómo la fuerza de las cosas finalmente se impone. Tú tienes tanta razón. Probablemente muchas de nosotras implementamos estos horarios, estos calendarios, pero fíjate de nuevo lo que me pasó a mí ayer. Uno de mis hijos estuvo muy angustiado ayer en la noche. Muy angustiado, y eso significó que se acostara muy tarde y que entonces hoy día en la mañana no tuviera energía para levantarse, y obviamente ahí el llamado me imagino que es a, como dices tú, la laxitud, entender que al final la fuerza de las cosas puede ser más fuerte y que claro, acá hay un valor en sí mismo en la rutina, pero no se puede transformar en un disvalor cuando solamente rigidiza y no ayuda. Sí, cuando la función de la rutina es regular. Cuando se convierte en algo rígido, cumple, o sea, pierde su función. Y ahí en vez de ayudar, genera estrés. Sí. Entonces, obviamente uno tiene que tener un horario para que los niños duerman, porque también uno necesita o descansar o trabajar. Pero como te pasó a ti ayer, si los niños estaban angustiados, quizás había que dejar todo de lado, quizás ayer no nos bañamos, ¿sabes? Sí. Y nos acurrucamos todos en la cama, de hecho, porque era lo que claro, ellos necesitaban en ese momento. Por supuesto. ¿Te fijas? Entonces, ahí es que yo tengo una rutina que me va a ayudar, pero si se me presenta alguna circunstancia o si mis hijos tienen alguna necesidad o incluso lo están pasando demasiado bien con el juego que están haciendo, yo flexibilizo. Sí.
Andrea, otra de las cosas que me parece súper desafiante es el equilibrio entre transmitirles a los niños urgencia y la importancia de cumplir con la normativa. O sea, cuando no se puede salir, no se puede salir a ninguna parte, ni siquiera al condominio, ni siquiera con el vecinito, porque esto es serio. Pero por otro lado, no llenarlos de temores, de modo que no estén con angustias y fantasías de muerte. Yo, de nuevo, te voy a hablar como madre. Lo personal a mí me resulta muy difícil, si no imposible, compatibilizar las dos cosas. No sé cómo hacerlo para transmitir que tienen que quedarse en la casa encerrados quizás más de un mes, más de 2, más de 3 meses, y al mismo tiempo decirles no, si todo va a estar bien, si los abuelitos van a estar bien. Claro, yo obviamente uno les dice eso, pero ellos tienen la fantasía de que los abuelitos se pueden morir, de que alguien conocido se puede morir, que en la fantasía infantil es lo que importa, ¿no? Más que los números. Sí. Y entonces, ¿cómo lo hago? No es fácil. Ahora, depende mucho de la edad y del niño. En términos generales, obviamente los niños no tienen que estar expuestos a los medios. Es uno, como adulto, el que le tiene que dar la información y asimismo decirles quiénes van a ser las fuentes que van a dar la información y quiénes no, porque hoy en día también hablan por WhatsApp. Sí. Y entre ellos también se dicen cosas. Entonces es como, yo voy a ser la que da información y me tienen que creer a mí. ¿Ya? Como también definir la fuente, no exponer a los niños medios, definir la fuente. Y hay que decirles que se tienen que cuidar, pero hablarles mucho de que en el fondo mamá y papá están tomando las medidas para cuidarlos y para que estén seguros. Y en la medida que estén en casa, así va a ser. Uh-huh. Y uno estar tranquilo, porque al final, para los niños, el mundo se puede caer, y la persona que va a traducir qué es lo que está pasando son los ojos del papá. Si uno está tranquilo y les da seguridad y sensación de control, el niño también lo va a estar. Ahora, lo que dices tú en relación a los pensamientos es súper importante, porque por lo general solamente uno le presta atención a las emociones, y los pensamientos negativos es una fuente de estrés súper importante, que por lo general aparecen después de los 6. Estas fantasías de muerte, ¿no? Sí, es que a los 6 entienden lo que es la muerte, por desarrollo cognitivo. Entonces, aunque no estemos con pandemia, a los 6 es normal que haya temor de muerte. Imagínate ahora, los niños entonces. A los 6 sueñan que los papás se mueren, porque eso le pasa a todos los niños. Y ahora con pandemia, o sea, la mezcla es fuerte. Entonces, ahí es súper importante empezar a enseñarle a los niños ciertas cosas, como cuando estamos nerviosos pensamos cosas feas que no van a ocurrir o que no necesariamente van a ocurrir, que ellos entiendan que uno cuando está nervioso se imagina las cosas peor de lo que son. Y ahí yo siempre les doy el ejemplo de, por ejemplo, cuando te enojas con tu hermano y estás súper enojado y dices lo odio, y después te pasa el enojo y sigues pensando que lo odias. No, ya. Pasa lo mismo con el miedo. Yo les hablo más de miedo que angustia, porque la palabra angustia también es difícil de entender en niños chiquititos. Sí. Y lo otro es hacer este ejercicio de autocuidado. A mí me encanta, creo que sirve tanto para los niños como para los papás, de decirle al niño, ¿cómo se pone tu corazón cuando piensas en eso? Lo más probable es que el niño te diga mal o triste o asustado. Y ahí uno le dice, ¿será buena idea entonces pensar en algo que te hace mal y que no va a pasar, o que es difícil que pase? Ahí lo más probable es que el niño diga no. No, claro. Entonces lo que vamos a hacer, que vamos a respirar por la nariz, ahí uno los guía en la respiración, ¿ya? Y le vamos a decir a la cabeza, los niños, chiquitos, hablando de los niños como de 6 y 8, son más concretos, y por tanto ahí yo sugiero ayudarlos a hablar y decirle a la cabeza, o no quiero pensar en esto porque no me hace bien. Y de ahí distraerlos, así de simple. Oye, Andrea, y con los niños más grandes, los adolescentes son, en algunos sentidos, su cabeza funciona más parecido a la nuestra en muchas cosas, en el sentido que son más capaces de racionalizar cosas, me refiero a cabros de 14, 15, 17 años, pero también tienden a ser más para adentro, a que les cueste más hablar con los padres, y ahora están, claro, tienen las redes sociales para hablar con los amigos, pero somos nosotros los llamados a contener probablemente, y a veces nos cuesta encontrar el tono preciso, ¿no? Entendiendo que no son plenamente adultos, pero tampoco son niños como para este tipo de actividades de hablarles en este lenguaje más infantil, Se los cuento. ¿no? Claro. Sí.
Sí, bueno, igual el tema de los pensamientos, un adolescente puede estar invadido de pensamientos, por eso ahí depende mucho de la personalidad, Sí. y ahí uno no le habla del corazón, ni que le hable a la cabeza, uno simplemente le dice, no te hace bien estar pensando en eso. Como relájate y hagamos algo para que dejes de pensar. Porque nosotros como adultos también podemos entrar en ese loop de no parar de pensar. Pero los adolescentes, así como yo encuentro que los niños chiquititos, ¿Sí? menores de 4, y los adolescentes son el gran desafío de esta cuarentena. Porque muchos están pololeando y no entienden por qué no pueden ver al pololo. Ah, de veras, Sí. no se me había ocurrido. Ups. Y esto es un sufrimiento. O Sí. quiero ver a mi amigo, a mí lo que me hace bien es estar con mi amigo y me vas a tener 2 meses aquí encerrado. Pensemos que un adolescente ya sale por su cuenta. Claro. Entonces, Bueno, ahora ahí le yo encontrarán encuentro la que el utilidad. adolescente es crítico. Le encontrarán la utilidad de los celulares ahora, tanto que pelean Tanto por que les gusta que les estar gusta con el celular. Sí, no, pero el tema de los pololeos debe ser, y Sí, además sí, que a esa sí, edad pololear y no verse es un Romeo y Julieta permanente. Sí. claro, ¿no? como Sí, yo creo que como todas el las amor de la edades vida. tienen sus dificultades en función de la etapa del desarrollo. El adolescente puede entender por qué no salir, pero hay otras cosas que le va a costar mucho aceptar. Como dices tú, esto que están para adentro, y a propósito de la rutina, se ha visto que por lo menos una vez al día hay que comer en familia. Ya. Entonces, Buen detalle. no sé, hay familias que cada uno come en su pieza, o los niños chicos comen una hora y después el adolescente come aparte. Hay que buscar momentos de encuentro durante la rutina. Estamos conversando Y con... también ver... Sí, sí. Disculpa, te interrumpí. No, no te preocupes, estamos conversando con la psicóloga infantil Andrea Cardemil. Andrea, perdón, con todo esto que estamos conversando de cómo los padres debemos enfrentar y traspasar a los hijos la tranquilidad respecto de una situación que es bastante crítica, ¿cómo lo combinamos ahora desde el punto de vista de nosotros como padres, los que trabajamos o nos toca hacer teletrabajo, para poder hacer la pega y además poder entregar esa tranquilidad en un momento en que para los niños también es una situación bien curiosa que el papá o la mamá esté en la casa trabajando a una hora en la cual es inusual que esté porque habitualmente está en la pega? Entonces, ¿cómo poder combinar Así es. todos esos factores para rendir bien en el trabajo y además poder cumplir con los hijos entregándoles esa tranquilidad necesaria para poder sobrellevar este aislamiento o esta cuarentena? Sí, es un gran desafío. Yo creo que primero que cada uno diga qué es lo que yo quiero. Porque cuando uno tiene claro un poco el norte, puedes tomar ciertas decisiones, te puedes regular. Entonces, yo creo que aquí el mensaje o lo que yo quiero tiene que ser, voy a hacer lo mejor que puedo. Voy a sobrevivir y hacer lo mejor que puedo. Si ya es difícil trabajar siendo papá sin pandemia, imagínate ahora. Entonces es importante que los papás tengan expectativas realistas y exigencias también adecuadas al momento en que estamos viviendo. No van a poder rendir como rinden normalmente y tampoco quizás van a poder ser los papás perfectos en cumplir estas rutinas rígidas y hacer miles de manualidades todos los días. Qué importante. Entonces eso es importante partir Súper. por eso. Y lo otro es la organización entre los cuidadores. Si hay 2 cuidadores, tomar turnos, por ejemplo. Ahora, si uno está solo en la casa, quizás ver qué trabajo puedo hacer en la noche cuando duermen y qué trabajo sí o sí tengo que hacer en este momento. Y quizás, si tengo una reunión, tratar de agendarla en un horario en que y dejar a los niños viendo tele, como yo lo estoy haciendo ahora, si no podría estar contestando esta entrevista. O un día que tengo una reunión más pesada, quizás ese día comemos fideo y ya está. No todos los días voy a cocinar comida extra saludable, no sé si se entiende. Perfecto, se entiende perfecto, sí. Estas aspiraciones de ser la mejor mamá del mundo, Es como ya cuando está. es como cuando uno está de vacaciones o en la playa que come salchichas con puré un Oye, día, no al día pasa nada siguiente un huevos con día, arroz y al día lógico. siguiente es por un tiempo. Sí, un día que tenga más tiempo, quizás voy a hacer algo más saludable. Un día que tenga pollo, quizás
¿me entiendes? ¿O no? Sí, claro, pero las en el minuto expectativas uno no. y sobre todo las exigencias a uno mismo, ¿no? Esto me parece tan sabio, Andrea, esto de, oye, no vamos a hacer las mamás que hacemos todos los días manualidades. Yo me imagino que muchas mamás partieron con esas pretensiones, con esa energía, que probablemente estaba súper bien enfocada en el sentido de estar bien inspirada, ¿no? De tener a los niños activos y que de tal hora a tal hora al jardín y hacemos algo entretenido, y a los 2 días ya están todas las pobres volviéndose locas y entendiendo sus limitaciones, y yo creo que hay que Sí, abrir un espacio también para las limitaciones propias nomás. así es. Mm. Entonces, yo creo como preguntarme, ¿qué quiero? ¿Qué es lo, o preguntarse en pareja, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo vamos a funcionar? Y desde ahí ordenarse. Y ahí, en el fondo, tener expectativas claras, tener una rutina que te ayude como a organizar el tema laboral y estar con los niños en la casa. Lo otro, también un llamado a los empleadores, en el fondo, cuando la persona es dependiente, que también flexibilicen, que entiendan la situación en la que uno está. Lo otro que es importante es el autocuidado en general también. Perfecto. Detalles importantes, consejos importantes que se los agradecemos a Andrea Cardemil, psicóloga infantil, experta en temas de crianza, autora además del libro Apego Seguro, que nos ha contado algunos tips, algunos consejos acerca de cómo sobrellevar esta temporada de cuatro paredes. De confinamiento. De confinamiento con niños y con teletrabajo. Andrea, muchas gracias y suerte también en lo que te toca a ti como mujer trabajadora y como mamá. Gracias.